Bueno, este es el video número 2. Espero que sea de bendición a tu vida, mi querido amigo. Entonces, hicimos una introducción de Juan capítulo 1 a Juan capítulo 6 y vimos una declaración que hizo Jesús de las 7 declaraciones yo soy que hace Jesús en el Evangelio según San Juan. La primera declaración que vimos estaba en el capítulo 6 y esa declaración es yo soy el pan de vida. El capítulo es un capítulo importante porque Jesús hace referencia a sí mismo como el maná que Dios hacía que descendiera del cielo para los israelitas cuando salen de la tierra de Egipto. Entonces Jesús dice yo soy ese pan de vida, excepto que el que come de este pan no tendrá hambre jamás. Y hace referencia a una vida de satisfacción que puedes experimentar cuando vienes a Jesús, conoces a Jesús. Ahora Jesús hace la segunda declaración en el capítulo 8 y en el capítulo 8 versículo 12 Jesús dice yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No solamente está hablando acerca de una referencia comparándose a sí mismo a la luz del sol que necesitamos los seres humanos para poder sobrevivir, que necesita la tierra para poder sobrevivir. Dios creó esta tierra en la posición perfecta, a la distancia perfecta del sol. Un poco más lejos y nos congelaríamos un poquito más cerca y la vida no podría existir. El balance perfecto existe debido a eso. Entonces no solamente Jesús está diciendo yo soy la luz del mundo, sino que también está hablando referente a el hecho de espiritualmente. Nosotros somos un cuerpo, pero tenemos un alma, que esa alma fue creada por Dios y para Dios. Y esa alma necesita la luz de Dios. Y esa luz ha venido a nosotros a través de Jesús. Esa luz llena nuestra vida de vida eterna, del poder y la energía de Dios, pero también abre nuestros ojos espirituales, como cuando estás en un cuarto oscuro y prendes la luz. Al prender la luz se revela lo que existe alrededor de ese cuarto. No andas a sombras, a tientas, tratando de ver en dónde está lo que dejaste. Se enciende la luz y sabes exactamente en dónde está todo. Nuestros ojos espirituales son abiertos y entonces podemos ver quién es Dios, podemos ver quién es Jesús, la historia de Dios, la creación y entonces entendemos el propósito de todas las cosas. No lo entendemos a perfección, pero tenemos una idea porque la palabra de Dios, la historia de Dios revelada en su palabra empieza a abrir nuestros ojos. Entonces Jesús hace esa declaración. Esa declaración es una declaración importante y empieza a tener una discusión con los judíos religiosos, los fariseos, los escribas, una conversación que llega un momento en el que se vuelve extremadamente agitada. Empiezan a tener una conversación acerca de Jesús. Sabemos que estás loco. Al estar haciendo declaraciones como las que estás haciendo, primero dices que tú eres el pan de vida y ahora vienes a decirnos que tú eres la luz del mundo. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Me imagino que si ya leíste el capítulo 8 te diste cuenta de que fue una discusión que se genera. Le dicen estás endemoniado, estás loco, estás demente, ¿quién te crees que eres? Y entonces llega a tal grado esta conversación que comienzan a hablar acerca de dónde viene Jesús, y Jesús comienza a decir yo soy de mi Padre y ustedes no conocen al Padre. Si lo conocieran no me estarían tratando de esta manera. Y les está diciendo obviamente de que si ellos verdaderamente entendieran la historia de Dios revelada en el Antiguo Testamento y las profecías, se darían cuenta que Él es el prometido de Dios, es el deseado de las naciones, Él es el Cristo, el Mesías, pero no se están dando cuenta de eso. Entonces los judíos religiosos
porque muchos judíos ya habían creído en él y lo estaban siguiendo, le dicen, nuestro padre es Abraham. Respondieron en el versículo 39. Y les dice Jesús, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme, a mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Fíjate lo que les está diciendo. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, les reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Ahí no acaba todavía esto. Les dice Jesús, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Versículo 44. Ustedes son de su padre, el diablo. Chispas, imagínate nada más. Cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Jesús y el diablo y Satanás tienen una relación que va de muchos años atrás. Podríamos decir cientos de miles, podríamos decir millones. Para hacer esto más fácil, decimos eternidad pasada. Jesús sabe quién es Satanás. Eso sería otro estudio que podríamos hacer, pero Satanás era parte de la corte real de Dios en el reino de los cielos. Entonces Jesús sabe que Satanás no es lo que era antes, que ahora es un mentiroso, por eso es que ahora se opone a Dios y se opone a Jesús, y ha convencido a estos religiosos que es la gloria que reciben de los hombres es mejor que la gloria y la vida eterna que pueden recibir de Dios. De hecho, lo dice eso en Juan, y lo vamos a leer más adelante. Amaban ellos tanto la gloria que viene de los hombres que se rehusaban a aceptar a Jesús porque veían a Jesús como una amenaza. Jesús venía a usurpar el trono que ellos habían tenido, el control que habían creado de la gente. Entonces, aquí les dice Jesús en el versículo 46, ¿quién de ustedes me puede probar que yo soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, replicaron los judíos. Por eso es bueno, conforme uno va leyendo la Biblia, el entender el contexto cultural e histórico. Los samaritanos eran considerados por los judíos como medio judíos. En realidad no eran judíos, porque judío era el que era judío 100%, descendiente de Abraham, Isaac y de Jacob, de alguna de las tribus de Israel, y en este caso los samaritanos tienen una historia que data a miles de años antes de Jesús y que en realidad durante el exilio los samaritanos, algunos regresaron, pero no regresaron después del exilio directamente a Israel, sino que se quedaron en las afueras. Los ven como perros, los ven como gente que nunca en realidad se unió al pueblo judío a ayudarlos, se mezclaron con otras etnias que estaban alrededor del área afuera de Israel, etcétera. Entonces le dicen a Jesús, el decirte eres un samaritano es un insulto. Le dicen eres un samaritano, estás endemoniado, replicaron los judíos. Ahora, cuando dice los judíos se está refiriendo a los religiosos, ¿ok? No a todos. Yo soy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y Él es el juez. Ciertamente les aseguro que Él que cumple mi palabra nunca morirá. Imagínate ahora. Chispas, ahora sí se va a poner buena la cosa, porque ahora está declarando que si tú obedeces lo que Jesús dice, jamás vas a morir. Aquí ya Jesús se está abiertamente se está declarando que Él es Dios.
y ya se dieron cuenta los judíos. Ahora estamos convencidos, le dicen en el versículo 52, de que estás endemoniado. Este es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Exclamaron los judíos, Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá, porque obviamente lo están viendo simplemente como un hombre mortal. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Qué te crees tú? Esa es una pregunta importante, mi amigo. ¿Qué te crees tú? Esa es la pregunta que hasta el día de hoy se le hace a Jesús. ¿Qué te crees tú? Y esa es la pregunta que Él nos hace a través de estas declaraciones del yo soy. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Qué te crees tú?, le preguntan. Y dice Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ahora ya metió a Abraham a la conversación. Abraham sucedió 3,000, 4,000 años antes de esta conversación que está teniendo Jesús con ellos. Y les dice, Abraham, el padre de ustedes, ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Mira lo que les dice. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Eso es importante, te voy a decir por qué. Porque cuando Moisés, esa declaración del yo soy, es muy importante en el mundo judío, en la mente de Israel. Porque cuando Moisés está en el desierto, exiliado de Egipto, está buscando qué es lo que va a hacer con su vida. Esto es antes de que Dios lo llame a liberar a Israel. Moisés tiene un encuentro con Dios. Moisés tiene un encuentro en el desierto de Sinaí, y Moisés ve a un arbusto que enciende, pero que no se consume. Y entonces Dios le habla a Moisés y le dice, te estoy llamando para que liberes a mi pueblo. He escuchado su clamor, su llanto, y te estoy mandando a ti para que los liberes, para que a través de ti yo libere a mi pueblo. Y Moisés le dice, pero mírame, ¿quién soy yo para poder hacer lo que tú me estás pidiendo que hagas? Dios tiene una conversación con Moisés y entonces Moisés finalmente acepta el llamado de Dios y le dice, ok, cuando la gente me pregunte ¿quién me envió?, ¿qué les voy a decir? Y Dios le responde desde el arbusto que está en fuego pero que no se consume. Le dice, diles que yo soy, te he enviado. Yo soy el que soy. Yo soy. ¿Qué necesitas que sea? Yo soy. ¿Necesitas que sea proveedor? Yo soy. ¿Necesitas que sea libertador? Yo soy. ¿Necesitas que yo sea el pan? Yo soy. ¿El juez? Yo soy. ¿Tu padre? ¿Tu madre? Yo soy. Yo soy todo lo que tú necesitas. Entonces, Él hace esa declaración de que Él es, de que Él es el que es. Yo soy. No yo fui, no yo seré, yo soy. Yo soy en la eternidad pasada, yo soy en el presente y yo soy en la eternidad futura. Entonces los judíos, versículo 59, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Importante, muy importante. Espero que Dios continúe dándote esta revelación y continúe abriendo tus ojos de quién es Jesús. Ahora, esto es importante, te voy a decir por qué. Porque Jesús dice, ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, creerían en quién soy yo. Entonces abre una pregunta para nosotros. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? El apóstol Pablo nos abre, nos continúa encendiendo la luz
y continúa abriendo nuestros ojos sobre este tema, y lo hace en el libro de Gálatas, la epístola, la carta de San Pablo, el apóstol, a la iglesia de los Gálatas, en Galicia. Entonces, dice en Gálatas capítulo 3, versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Todos ustedes son hijos de Dios, le escribe el apóstol a la iglesia. Y le dice, mediante la fe en el Hijo de Dios. Entonces, ahí lo que nos está diciendo es que si tú tienes fe en Cristo Jesús, eres hijo de Dios. Y después dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Si ustedes pertenecen a Cristo, son descendencia de Abraham. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los que creen en Cristo. Ese es el verdadero hijo de Abraham. Abraham tuvo dos descendencias, la descendencia física y la descendencia espiritual. Desde el principio, desde el momento en que Dios llamó a Abraham, en Génesis, cuando le dice a Abraham, haré de ti una gran nación. Los que te bendigan, bendeciré, los que te maldigan, maldeciré. Te haré una gran nación y serás de bendición para todas las familias de la tierra. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? No los que son descendientes físicos, sino los que son descendientes espirituales, los que tienen la misma fe que tuvo Abraham al creerle a Dios y hacer lo que Dios le llamó que hiciese. Entonces, esos son los hijos de Abraham. Rápidamente, terminamos con Juan capítulo 10, y en Juan capítulo 10, Jesús hace la tercera declaración del yo soy. Y esa declaración es la siguiente, y con esta nos despedimos, mi querido amigo. En Juan capítulo 10, y vemos en el versículo 9, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Todo reino tiene una puerta. Y la puerta del reino de Dios, del reino del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, del Dios de Pedro, del Dios de Pablo, los apóstoles, del Dios de San Juan, es Jesús. Él es esa puerta. Para entrar al reino de Dios debemos entrar por la puerta que es Jesús. Él es esa puerta. Entonces, nos quedamos en esta tercera declaración, yo soy la puerta. Y el próximo video nos enfocaremos en 2 declaraciones más de Jesús, y espero que hagamos 1 o 2 videos más. Un saludo cordial, mi querido hermano Pedro. Te abrazo a la distancia y le doy gracias a Dios por tu vida. Estoy orando por ti.